Ok, estamos grabando ya. Ok, pues vamos a darle. Darle. eh, Nos quedamos ¿En qué parte fue? Acabando inmuno, ¿verdad? Ah, nos quedamos en las correlaciones del sistema de complemento, ¿verdad? Yes. Ok. Oye, deja que sube el PowerPoint. Ok. Entonces, ¿qué correlaciones tenemos pendientes? Miren. Ustedes tienen aquí la deficiencia de la segunda esterasa. La C1 esterase deficiency. ¿Qué ocurre con eh, con esta patología? Miren qué es lo que pasa. La C1 esterase, la C1 esterase aquí es un inhibidor tanto de la C1 del sistema de complemento, pero también es un inhibidor de esta enzima que se llama calicreína. Entonces, para entender la fisiopatología de la C1 esterase deficiency, que lo que produce es en angioedema hereditario, tenemos que entender qué función ella tiene es a nivel del sistema de calicreína. Bien, a nivel del sistema de sininógeno calicreína. Entonces, miren qué es lo que pasa. Ustedes tienen esto que se llama sininógeno de alto peso molecular, High Molecular Weight Kininogen. Esto es sintetizado por el hígado. Bien, este compuesto que está en la sangre se convierte a bradicinina, que es una quinina. Bien, es una quinina. La bradicinina es una quinina, es el grupo. Entonces, ¿quién favorece esa conversión? La calicreína. ¿Ok? La calicreína, que es una enzima que convierte a ese cininógeno en la bradicinina. Entonces, lo que pasa es que la bradicinina tiene efectos de vasodilatación, de aumento de permeabilidad, de aumento del dolor. O sea, es un producto ya de la reacción inflamatoria. Entonces, miren qué pasa. Déjame, dame un segundo, déjame cerrar el web WhatsApp. Ok. Entonces, miren qué es lo que pasa. La, la C1, la C1 esterase inhibitor, el C1 esterase inhibitor, como ustedes ven, eh, él inhibe la calicreína, la inhibe, o sea que disminuye la producción de bradicinina. Bien, él disminuye la producción de bradicinina. Entonces, cuando está deficiente, el C1 esterase inhibitor, cuando está deficiente, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha bradicinina y por ende ustedes van a tener vasodilatación, permeabilidad y dolor. Eso se va a manifestar en la enfermedad angioedema hereditario. ¿Ok? En el angioedema hereditario. Angioedema es básicamente un edema del tejido subcutáneo. ¿Ok? Usualmente se manifiesta en la cara. Vamos a ver una imagen de angioedema. Vamos a ver una imagen. Hereditary angioedema. Bien, angioedema. Si ustedes se fijan, esta persona no tiene
un rash urticarial, como ocurre en las reacciones alérgicas. Lo único que tiene es un edema del tejido conectivo, o sea, un edema del tejido celular subcutáneo, que es lo que sucede en el angioedema. Fíjense que no tiene ningún rash urticarial como ocurre en la urticaria. Entonces, esa sería una de las principales diferencias de angioedema. Ok. Entonces, esto puede ocurrir cuando ustedes tienen la deficiencia de C1 esterasa. Este angioedema puede ocurrir debido a traumas, debido a algunos medicamentos. Entonces, uno de esos medicamentos es el ACE, los ACE inhibitors. ¿Okay? Los ACE inhibitors. Porque, ¿qué es lo que pasa? La enzima convertidora de angiotensina es también una quininasa. Una quininasa. Esa enzima convertidora de angiotensina degrada la bradicinina. ¿Ok? La degrada. Bien. Entonces, cuando ustedes utilizan... Aquí se está uniendo el... Ok. ¿Quién fue que se fue? ¿Tú reuniste? Fue Aníbal. Sí, sí, fui yo que entré en la PC ahora. Ah, ok, está bien. O sea que era otra gente que había entrado. Ok, entonces lo que le estaba mencionando es que esto es una quinina, eso degrada la varicinina. Entonces fíjense, si ustedes tienen deficiencia de la C1 esterase inhibitor, ustedes tienen la calicreína estimulada, o sea, no está inhibida. Y esto va a favorecer la conversión del cininógeno de alto peso molecular a bradicinina. Entonces, si ustedes le dan un fármaco que inhibe la quininasa, que normalmente degrada la bradicinina, entonces ustedes van a tener aún más bradicinina. ¿Ok? Entonces, en esos pacientes que tienen angioedema hereditario, estos fármacos están totalmente contraindicados. ¿Ok? Los ACE inhibitors están totalmente contraindicados en pacientes con angioedema hereditario, porque es que me va a producir una elevación elevada, una elevación mayor de bradicinina. ¿Ok? Entonces, también, incluso aún sin tener angioedema hereditario, en algunos pacientes principalmente asiáticos, el uso de ACIs te puede producir angioedema. ¿Ok? Y esto puede ocurrir en cualquier punto de la terapéutica. O sea, en cualquier punto del paciente, de la vida del paciente, utilizando los ACIs, los ACE inhibitors, puede presentar el angioedema. ¿Ok? Y ya ustedes saben por qué, porque esto degrada la bradicinina. Por ende, hay un aumento de bradicinina. De hecho, uno de los principales efectos adversos de los ACIs es la tos. Y eso se debe a esto, a una elevación de bradicinina ahí a nivel pulmonar que me está estimulando receptores tusígenos. Entonces, esa viene siendo la correlación de la C1 esterase deficiency. Ok, ahora, eso tiene que ver totalmente con este sistema. Es cierto que la C1 esterase inhibe la C1, o sea, inhibe C1 del sistema de complemento, pero esto no tiene ninguna implicación mayor para esa enfermedad, o sea, para el angioedema hereditario. Ok. Entonces tenemos la paroxismal nocturnal hemoglobinuria. Y aquí lo que sucede es lo siguiente.
ustedes van a tener hay dos inhibidores principales que son el DAF que va a inhibir las convertasas, las C3 convertase, las C5 convertase. Esto es CD55 DAF, y van a tener otro inhibidor de aquí del sistema de complemento que es el MIR. Ese es el CD59. CD59. Entonces esto es un inhibidor también del sistema de complemento, principalmente de la formación del MAC. Entonces el punto es que esos son dos inhibidores clave de la vía de complemento, dos reguladores. Entonces estas moléculas se expresan en la superficie de los eritrocitos. Bien, se expresan en la superficie de los eritrocitos para inhibir que el sistema de complemento degrade los eritrocitos. O sea, si el sistema de complemento se une al eritrocito y quiere degradarlo, o sea, se quiere activar o se va a producir la vía acá en la membrana del eritrocito, estos componentes lo impiden que esto ocurra. ¿Ok? Impiden que esto ocurra. Entonces, ¿qué pasa en la paroxysmal nocturnal hemoglobinuria? Lo que sucede es lo siguiente. De manera intracelular, estos dos inhibidores necesitan un anclaje a la membrana eritrocitaria. Y ese anclaje está favorecido su síntesis por el gen PIGA. Entonces, ese gen va a favorecer las moléculas de anclaje para el DAF y el MIR. Sin ese gen, entonces esas moléculas no se van a poder anclar a la superficie afuera, a la superficie del eritrocito. Bien, las moléculas están bien, estos inhibidores están bien, pero se quedan de manera intracelular, porque no se pueden anclar a la superficie de la membrana. Entonces, esta mutación no es congénita, esta mutación es adquirida. O sea, hay una clona en la vida del paciente, una clona de eritrocitos, una clona de eritroblastos, eventualmente adquiere esa mutación en su gen, en este gen, y esa clona de eritrocitos sin estos inhibidores del sistema de complemento entonces sale a la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir lo siguiente. En la noche, se supone que en la noche el respiratory rate disminuye, ¿verdad? Eso disminuye. Por ende, el CO2, el PCO2 aumenta en la noche. Entonces el PCO2, como veremos en equilibrio ácido-base, eso eventualmente conlleva a producción de más hidrogeniones, o sea que el pH baja. Entonces eso estimula al sistema de complemento. Bien, el pH ácido estimula el sistema de complemento. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Que en la noche se va a estimular el sistema de complemento y esos eritrocitos que no tienen
esas moléculas, esas proteínas inhibitorias del sistema de complemento, entonces se van a estimular. Se va a estimular el sistema de complemento y va a degradar a los eritrocitos. ¿Ok? Va a degradar a los eritrocitos y esos eritrocitos van a liberar hemoglobina, eventualmente, que va a circular en la sangre. Eventualmente, esto también, esa hemoglobina es captada por la aptoglobina y por ende la aptoglobina disminuye. Y por la lisis de los eritrocitos también tengo liberación del LDH. Entonces, todos esos son marcadores de lisis intravascular, o sea, de hemólisis intravascular. Entonces, eso es lo que yo tengo. Una hemoglobinuria nocturna, ya sabemos por qué nocturna, paroxística. En la noche ocurre ese episodio de hemólisis y eventualmente esa hemoglobina va a perderse en orina, ¿verdad? Hemoglobinuria, y va a colorear. Cuando ese paciente orine en la mañana, va a tener una orina más oscura debido a la acumulación de hemoglobina que hay. ¿Ok? Entonces, sucede que estos pacientes, entonces esa hemólisis está ocurriendo eso no es mediado por anticuerpos. Bien, no es mediado por anticuerpos. Esto es directamente el sistema de complemento por una activación espontánea, o sea, por una vía alternativa que se está precipitando esa hemólisis de los eritrocitos. Por ende, eso va a producir una anemia hemolítica Coombs negativo, o sea, test de Coombs negativo. Como veremos, el test de Coombs es para medir si hay anticuerpos, antieritrocitos o sea, si hay eritrocitos con anticuerpos o si tenemos anticuerpos que son capaces de unirse a eritrocitos en la sangre, eventualmente. O sea, una anemia hemolítica autoinmune va a ser Coombs positivo porque es mediada por anticuerpos. En este caso, de la hemoglobinuria paroxística nocturna va a ser Coombs negativo, porque esto es vía el sistema de complemento. Entonces, eso es una de las características. Otra de las características es que esto va a degradar también otras células sanguíneas. Por ende, el paciente puede tener una pancitopenia. ¿Ok? Esto va a degradar otras células sanguíneas. Y otra característica de la triada es los eventos trombóticos. Bien, los eventos trombóticos. Y eso se debe a que la hemoglobina en la sangre produce activación endotelial. Y como sabemos ya, la activación endotelial lo que hace es que el epitelio endotelial se vuelve protrombótico. Favorece la generación de trombos. Entonces, por ende, ustedes tienen esa triada de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esa hemoglobina también tiene la capacidad de quelar el óxido nítrico del endotelio vascular y eso también tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, esos pacientes presentan hipertensión, presentan se llama ED, o sea, disfunción eréctil. Pueden presentar espasmos esofágicos. Todo eso es secundario a una disminución de el óxido nítrico. Bien, entonces ya eso es en resumen la enfermedad, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ok, esa trombosis que eso produce tiende a ser en sitios inusuales. Ok, en sitios inusuales. Dígase, por ejemplo, un síndrome de Budd-Chiari, una trombosis de la vena suprahepática. Ustedes deben de pensar en esta enfermedad. Ok, esos episodios de hemoglobinuria le van a producir al paciente, como ya yo le mencioné, el
la coloración negruzca de la orina, pero también la presencia de la hemoglobina, o sea, esa alta cantidad de hemoglobina que ahora se van a secretar por vía renal, eso también le produce al paciente dolor en flanco. ¿Ok? Le produce el dolor en flanco. Ok, déjame ver. Hay alguien que me habla ahí. Eu. Javier, dímelo. Se fue el paciente. Se fue. Ande el diablo. Sí. ¿Qué paciente? Revisa tu chat. Ah, espérate. ¿Sí? Yo no veo nada aquí. Y aquí Fran. Paciente ahí con una bradicardia del diablo que tenía. A mí tú no me enviaste nada. Tú no me enviaste nada a mí, mi loco. Pero nada, está bien, no le pares. Vamos a seguir. Vamos a Te lo seguir. resalté ahí. Tú Que no yo estás no lo vi. compartiendo. ¿O sí? Yo no lo vi, fue. Que diferente. No, yo no estoy compartiendo. Espérate. Déjame compartir. Es un bloqueo veo completo. ¿Tú le viste la frecuencia? Sí. Bueno, está bien. Dame un segundo. Déjame ver qué yo hago con ese perro. Dame un segundo. Y Zaira, ¿qué es lo que? Buena pregunta, no sé, ella parece ser que llegó tarde del trabajo, no ha llegado, ya tú sabes. Hello. Ok, ya. Moví de sitio. Entonces, señores, ¿me escuchan? Yes. Ok, entonces, ¿qué nos falta de hemoglobinura parasítica nocturna? El tratamiento. C6 es inhibido por un fármaco, un anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab. Eso lo podemos utilizar para tratar a esos pacientes. De modo que no presenten, no formen el complejo de ataque de membrana y por ende se evitan la lisis. Eso evita la lisis de esos eritrocitos. Ok, entonces eculizumab se llama. Ok, entonces concluimos con esa patología. Esto es básicamente lo mismo. Miren el eculizumab aquí, C5, el que inhibe, que diga. Inhibe C5. C6 también, aparentemente C9. Bueno, el punto es que el eculizumab impide la formación del complejo de ataque de membrana. Ok, de modo que me evita la lisis. Ok, entonces vamos a hablar de el respiratory burst, o sea, de cómo el macrófago puede degradar las bacterias. Ok, cómo el macrófago puede degradar las bacterias. Entonces, esencialmente lo que tenemos es que cuando hay una fagocitosis, cuando ocurre la fagocitosis,
el oxígeno se convierte en superóxido por esta enzima, por la NADPH oxidase. Okay. La NADPH oxidase. Entonces esto, el superóxido, espontáneamente se convierte en peróxido de hidrógeno. Okay. Cuando se une al agua, se convierte en peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno, por esta enzima, por la mieloperoxidasa, se convierte en hipoclorito. Se puede sintetizar hipoclorito, bien, se le agrega cloro, puede sintetizar hipoclorito, y este ion de hipoclorito puede degradar la bacteria, tiene la capacidad de degradar la bacteria. Ok, entonces aquí tenemos la correlación con la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué pasa? Tenemos la deficiencia de la NADPH oxidasa, por ende no se puede generar ni oxígeno, o sea, ni superóxido, perdón, ni peróxido de hidrógeno eventualmente. No se puede generar nada de eso. Bien, no se puede generar nada de eso. Pero esta enzima, la mieloperoxidasa, se encuentra normal. O sea que si hay peróxido de hidrógeno por otra vía, entonces la mieloperoxidasa sí puede generar los iones de hipoclorito y degradar la bacteria. Bien, entonces las bacterias producen peróxido de hidrógeno. Bien, las bacterias producen peróxido de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Hay bacterias que tienen una enzima que se llama catalasa. Ok, tiene la catalasa, y la catalasa degrada el peróxido de hidrógeno. Ok, la catalasa degrada el peróxido de hidrógeno. Entonces, las bacterias que son catalasa negativo, ¿qué va a pasar con esas bacterias? No van a degradar su peróxido de hidrógeno, y entonces ese peróxido de hidrógeno puede ser utilizado por la mieloperoxidasa para sintetizar hipoclorito y degradar a la bacteria. Ok, entonces las bacterias que son catalasa negativo sí pueden ser degradadas. Ahora bien, las bacterias que son catalasa positivo, ¿qué va a pasar? Ellas van a degradar su peróxido de hidrógeno, por ende no pueden ser destruidas por este sistema. Ok, no pueden ser destruidas, y por ende, cuando tú tienes esa deficiencia de la NADPH oxidasa, tú tienes un aumento en las infecciones por bacterias que son catalasa positivo. Ok, usualmente lo que mencionan, los patógenos que mencionan son Staphylococcus aureus, mencionan el Aspergillus, ¿verdad? Mencionan la Serratia, ¿verdad? La Serratia, ¿verdad que sí? La Serratia marcensis, y me parece que la Burkholderia también, la Burkholderia cepacia. Entonces, todas esas bacterias catalasa positivo, eso es lo que vamos a tener, muchas infecciones con esas bacterias. Y esto es un hongo, por cierto, las Aspergillus. Ok. Entonces, señores, eso es respiratory force. De esa manera es que la célula puede degradar las bacterias. Entonces tenemos dos pruebas diagnósticas para esta enfermedad, para la chronic granulomatous disease. El nitrotetrasoleum test. Entonces, esencialmente, esto lo que prueba es la producción de peróxido de hidrógeno por los neutrófilos, ¿verdad? Entonces esto va a cambiar de color normalmente
un tubo de ensayo que se le agrega el nitrogluttetrazoleum va a cambiar de color, se va a colorar de manera azul. Normalmente. Entonces, si no ocurre esa coloración, es porque hay deficiencia en NADPH oxidasa y por ende de peróxido de hidrógeno. Okay. Entonces, eso era una prueba que se utilizaba para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora mismo se utiliza la citometría de flujo de dihidrorodamina. Esa es la prueba más específica. Ahora, que se utiliza para el Chronic Granulomatous Disease. Okay. Entonces, hay otras componentes aquí del Respiratory Burst que realmente ya lo hemos discutido. Ya hablamos de esta vía, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de la generación de glutatión. Esta otra enzima, la superóxido dismutasa, lo que ayuda es a degradar el superóxido. Entonces, en fin. Ok, todo claro acá. Ok. Entonces, vamos a detallar un poquito las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ok. Vamos a ver. Hipersensibilidad tipo 1 ya yo la mencioné. Y eso tiene que ver con la activación, ¿verdad? De la generación de los linfocitos TH2. Entonces, ¿cuáles eran? Si yo tengo un TH0 aquí, un linfocito T helper naive, ¿cuáles interleucinas me van a favorecer que él se convierta en un TH2? ¿Cuáles eran las interleucinas? La interleucina 12. Ok, Aníbal, dime. La 12. La 12, específicamente la 12 no es. Entonces, dime, Javier. La 4 y la 5. Interleucina 4 y 5. La interleucina 4 y la interleucina 13. Oh, sí, para generarlo. Ya ellas generan el 4 y el 5. Entonces, exacto. Ya el TH2 sí genera la interleucina 4, la 5, la 13 también, el TGF, la 10, ¿verdad? La 10 y el TGF beta. Ok. Entonces, la interleucina 4, Miguel, la interleucina 4, dime qué anticuerpo ella favorece, qué cambio de clase, a qué anticuerpo ella favorece, estimula. O sea, favorece que haya un cambio de clase a IgG, IgD, IgE, IgA, ¿a cuál? Hello. Hello. Miguel. Sí, estoy aquí. Dímelo. IgE. Decídete, ¿IgG o IgE? IgE. Excelente, IgE, así mismo es. La interleucina 4 favorece el cambio de clase IgE y la 5. ¿Y la 5, men? La 5. Sí. Mi teléfono tiene como problema. O sea, yo le pongo un audífono y me da problema. Ok, pero dímelo. No recuerdo bien la 5, no recuerdo. Ok. No. Dime a ver, Aníbal. La IgM era. No. O la misma IgE. No. No No, puede, perfecto. no puede ocurrir un cambio de clase. IgA. IgA, así mismo, Miguel. Aníbal, no puede ocurrir un cambio de clase a IgM.
Porque que de IgM es que ocurre el cambio de clase a los otros tipos. O sea, tú no puedes Ujú, pasar de sí. IgM a IgM. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, ok, mutean los micrófonos, por favor. Miguel, el micrófono. Sí, ya voy. Ok. Entonces, el, miren qué es lo que sucede. La hipersensibilidad tipo 1 es eso. Es un antígeno, un alérgeno, que lo que va a producir es la generación de linfocitos TH2, bien, que van a producir el cambio de clase a IgE. Esos IgE se van a depositar en la superficie de los mastocitos, en los receptores, y esto va a favorecer que en la segunda exposición ellos se desgranulen y liberen histamina, ¿verdad? Liberen triptasa, liberen leucotrienos, entre otras cosas, entre otras moléculas. Bien, entonces eso es hipersensibilidad tipo 1, bastante sencillo. La hipersensibilidad tipo 2, la hipersensibilidad tipo 2 es mediada por anticuerpos. Es básicamente una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos. Hay anticuerpos en contra de diferentes estructuras, diferentes receptores, por ejemplo, el síndrome de Graves, el TSH. Hay anticuerpos que estimulan el receptor del TSH y así sucesivamente. En Good Pasture es anti colágeno tipo 4, ¿verdad? Etcétera. Esa es la antimembrana, el Good Pass. Hay dos tipos, ¿verdad? Hay un GBM disease, que eso solamente cuando afecta al riñón, pero el Good Pasture es cuando afecta a riñón y a pulmón. Pero ambos son por anticuerpos en contra de colágeno tipo 4. Entonces, es sencillamente una reacción autoinmune, es un anticuerpo que se genera en contra de un antígeno del cuerpo. Entonces la hipersensibilidad tipo 3 es sencillamente la generación de inmunocomplejos. Entonces, por ejemplo, un paciente tiene lupus, los rayos ultravioleta, por ejemplo, favorecen el daño de células de la piel, células cutáneas, o sea, hay daño en la piel. Y se van a liberar distintos antígenos desde esas superficies nucleares de ese paciente, o sea, que vienen de esas células de la piel que fueron dañadas por la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué va a pasar? Este paciente con lupus tiene anticuerpos, ¿verdad? Tiene anticuerpos anti-Smith, anti-Smith, anti-dual stranded DNA. Y esos anticuerpos se van a unir a esos antígenos que se liberaron de los núcleos de esas células que se dañaron. Y lo que se va a formar es esto, un inmunocomplejo. Muchos anticuerpos unidos a muchos antígenos entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos inmunocomplejos tienen la capacidad de que migran a través de la sangre. Migran a través de la sangre y se depositan en el riñón y producen daño en glomerulopatías, se depositan en las articulaciones, se depositan en diferentes tejidos y producen daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos tienen la capacidad de activar el sistema de complemento
tienen la capacidad también de activar células fagocíticas que pueden intentar fagocitarlo, producir una reacción inflamatoria eventualmente. Bien, pero el principal daño es porque ellos activan el sistema de complemento. Y como ustedes vieron, el sistema de complemento me puede activar la reacción inflamatoria vía C3A y C5A. ¿Verdad que sí? Me produce daño directamente a la membrana vía el complejo de ataque a membrana. Entonces, eso es el problema de los inmunocomplejos. Entonces, eventualmente ustedes tienen la hipersensibilidad tipo 4, en el cual lo que sucede es que se sensibiliza un Th1, un linfocito T. Bien, se sensibiliza un linfocito T helper que va a producir activación de macrófago y va a producir daño celular eventualmente. Entonces, eso es porque fue presentado uno de esos antígenos a ese linfocito T. Entonces, ya, eso son las reacciones de hipersensibilidad. Ya, eso es lo que ustedes deben de saber. Ya todos los ejemplos, ustedes se lo aprenden, obviamente. Pero ustedes lo que tienen que conocer los mecanismos, porque ya cuando vean las distintas enfermedades, ya ustedes van a saber qué es lo que está pasando. Y solamente tienen que memorizarse las diferentes enfermedades que lo producen. Ok, entonces vamos a ver ahora las reacciones transfuncionales. Entonces, reacciones transfusionales, miren, todo está aquí. Todo está aquí. Y con el conocimiento ya que ustedes tienen de inmuno, ya ustedes pueden entender qué es lo que sucede. Ustedes pueden tener reacciones transfusionales alérgicas o anafilácticas. Bien, esas reacciones alérgicas per se usualmente son por componentes plasmáticos que se encuentran ahí en la sangre que vamos a transfundir, que producen alergia, producen prurito, urticaria, broncoconstricción, etc. Ahora bien, la anafilaxis usualmente se da por esto, en los pacientes que tienen deficiencia de IgA. ¿Por qué? Porque se generan anticuerpos IgE en contra de IgA en esos pacientes que tienen deficiencia de IgA. O sea, un paciente que tiene deficiencia de IgA genera anticuerpos IgE en contra de IgA. Entonces, cuando se le transfunde sangre que tiene IgA, va a producir la desgranulación de los mastocitos y le va a producir anafilaxis. O sea, eso es lo que pasa. Entonces, una reacción hemolítica aguda, eso es tipo 2, es mediada por anticuerpos. Sencillamente, eso no debe de ocurrir. Si es por incompatibilidad de ABO, eso no debe de ocurrir. Por ende, que es por eso que se manda a cruzar la sangre, ¿verdad? Para ver que no haya anticuerpos en la sangre del receptor de esa sangre, de la sangre que se le va a donar. Entonces, si no se hace, o sea, si hay anticuerpos, entonces lo que va a ocurrir es que se van a opsonizar esos eritrocitos y se van a degradar. Tan sencillo como eso. Miren, aquí le menciona distintas manifestaciones clínicas. Fiebre, porque la degradación de los eritrocitos per se favorece la producción, o sea, favorece la liberación de interleucinas, o sea, de pirógenos endógenos, TNF y interleucina 1. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la fisiopatología de la malaria,
que hay hemólisis eventual cada 3 días, por ejemplo, una fiebre terciana. Cada vez que hay hemólisis de los eritrocitos hay fiebre, ocurre un pico de fiebre. Y por eso, porque cada vez que se hemolizan, liberan pirógenos endógenos. Entonces, este dolor en flanco es debido, se dice que es debido a la misma hemoglobinuria. O sea, eso estimula receptores de dolor eventualmente a nivel renal y produce dolor en flanco. Bien, la ictericia ya ustedes entenderán por qué. Entonces tienen reacciones febriles que no son hemolíticas, no son debido a hemólisis. Que esas reacciones febriles usualmente son por que esos glóbulos blancos del paciente, de la sangre del donante, producen citocinas que se encuentran en esa sangre que está almacenada, esa citocina, y eventualmente cuando se transfunde, esas citocinas producen fiebre. Ustedes tienen el TRALI, que es el Transfusion Related Acute Lung Injury. Eso es que hay una sensibilización de los neutrófilos pulmonares a anticuerpos que se encuentran en el donante. Bien, entonces cuando el paciente recibe la transfusión, esos neutrófilos pulmonares se activan y producen distrés respiratorio agudo. Tan sencillo como eso. Eso es deben ocurrir, o sea, 2 transfusiones. En la primera se sensibilizan y en la segunda ellos se activan y producen el distrés respiratorio agudo. Bien. La reacción hemolítica transfuncional es lo mismo que la aguda, pero es retardada. Este es delay, esta es retardada. Bien. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, denme un segundo, que están moviendo este carro aquí. Hoy se juntaron todas las cosas aquí en mi casa. Ok, entonces, con eso concluimos esto de las reacciones transfusionales. O sea, ya todos los detalles están ahí. Ya ustedes tienen, con los conocimientos que tienen, ya lo pueden interpretar bien. Entonces, este cuadro de anticuerpos, ustedes se lo aprenden y ya. Yo no recomiendo que ustedes ahora mismo, por ejemplo, se pongan a aprendérselo uno por uno, sino que cuando ustedes ya vayan estudiando todas esas enfermedades, ustedes van a ir haciendo su flashcard, van a ir entendiendo cuáles son los anticuerpos que se producen. Y este cuadro ustedes lo van a utilizar como forma de repasar. O sea, ustedes vienen aquí y se ponen a repasarlo. Antistona, esto. Drug Induced Lupus, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Antimitocondrial Primary Biliary Cholangitis. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso es lo que ustedes van a hacer con ese cuadro. Entonces, inmunodeficiencias. Aquí también no hay mucho que explicar, pero cuando nos encontraremos con este tipo de información aquí en el libro, yo sencillamente lo que voy a hacer es a darle las presentaciones clásicas que ustedes van a ver. Ya los detalles de esas enfermedades no tiene sentido que yo se las diga. Eso está ahí. Ok. Entonces es sencillamente estudiarlo y hacer flashcards y aprenderse. Entonces,
Bruton a gamma globulinemia. ¿Qué es lo que eso es ligado a ley, que ustedes van a tener un niño. Miren qué es lo que sucede, no hay generación de linfocito B. Entonces ustedes van a tener un niño que va a presentar infecciones después de los 6 meses. Eso es porque después de los 6 meses es que se pierden los anticuerpos maternos. Entonces a los 4 o 6 meses él empieza a presentar infecciones a repetición. ¿Ok? Entonces, fíjense esta característica aquí. Acuérdense que en los folículos de los ganglios linfáticos es que se encuentran los linfocitos B. Por ende, ustedes van a tener tonsils que van a estar atróficas, que hay folículos también que son reactivos y tienen linfocitos B. Entonces ustedes van a tener atrofia de los ganglios linfáticos y de los tonsils, las amígdalas. ¿Ok? Entonces, Selective IgE Deficiency, ya vimos su relación con las anafilaxias, con las reacciones transfusionales de tipo anafiláctica. Esa es la más común, la primaria más común. Y lo que ustedes van a tener infecciones a repetición en vía aérea y gastrointestinal, porque acuérdense que la IgA se encuentra ahí en vías aéreas y vías gastrointestinales. Entonces ustedes van a tener IgA disminuido. Miren esto acá, esto es interesante. Las reacciones falso negativo con celiac disease. ¿Qué pasa? En la enfermedad celíaca lo que medimos son anticuerpos, antigliadin, por ejemplo, antigliadina, pero esos anticuerpos son IgA. Bien, o sea, son anticuerpos IgA lo que medimos en la enfermedad celíaca. Entonces, si ustedes tienen deficiencia selectiva de IgA, entonces ustedes van a tener falso negativo, le va a dar negativo esa prueba de enfermedad celíaca. Ok, entonces, Common Variable Immunodeficiency, sencillo. Un paciente con infecciones, un paciente adulto con infecciones a repetición. Bien, ya. Paciente adulto con infecciones a repetición. Eso es debido a esto. O sea, lo que hay aquí en esta enfermedad, una disminución de las células plasmáticas. Por ende, menos inmunoglobulina. Entonces, thymic aplasia, eso es el de George, ¿verdad? La deficiencia, esta de lesión, el 22q11, y no se generan los pharyngeal pouches, por ende no hay timo ni glándula paratiroide, por eso todas las manifestaciones derivan de eso, infecciones a repetición, y vamos a tener hipocalcemia debido a esto. Vamos a tener otras anomalías que es, o sea, anomalías conotroncales que también debido a la agenesia de esa estructura que están asociadas a la deficiencia de la generación de esos pharyngeal pouches. Bien, entonces eso es sencillamente aprenderse. Obviamente, si ustedes no tienen timo, no van a ver thymic shadow. Todas los T-cell disorders, la mayoría de los T-cell disorders, si ustedes no tienen linfocitos T, no van a ver el thymic shadow. Bien, no van a ver la sombra tímica en un chest x-ray. Vamos a ver un chest x-ray, una vista lateral izquierda de una radiografía de tórax en un niño, para que ustedes vean. Entonces, aquí ustedes no ven ese espacio claro retroesternal, que eso es característico. Cuando ya ocurre la atrofia del timo, eso se torna claro. Bien, ese espacio retroesternal.
Ok. Ya esto es patológico, pero usualmente ustedes no van a ver un espacio claro retroexternal. Entonces, en un niño que tiene una de estas anomalías, esos T-cell disorder en los cuales no hay célula T, bueno, pues ustedes van a tener lo van a tener la presencia de ese espacio claro retroexternal. Hablamos de esta deficiencia ya del receptor de interleucina 12. Entonces vamos a ver qué era lo que hacía eso. ¿Qué era lo que hacía la interleucina 12? Llamar a los macrófagos, o sea, estimulaba a los macrófagos y estimulaba a los H1. Ok. Entonces, ¿cómo? O sea, favorece la diferenciación de los TH0, ¿verdad? En TH1, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace la interleucina 12. Entonces, Aníbal, ¿qué liberan los TH1 activados? ¿Qué citocina? ¿Cómo fue? Lo repito otra vez. ¿Qué citocina liberan los TH1 activados? No, no sé. Ok, Miguel. Eh, citocinas. Sí, ¿qué liberan ellos? No es interferón gamma. Sí, interferón gamma, así mismo es. Muy bien. Interleuquina. Interleuquina 2. También interleuquina 2. Bueno, eso lo hacen todos los linfocitos T activados. Todos los linfocitos T activados liberan interleucina 2. Pero está bien, interferón gamma, excelente. Entonces, ¿qué hace el interferón gamma? ¿Qué hace? Eso activa los macrófagos. Muy bien, activa los macrófagos, ok. Los macrófagos activados, ¿qué liberan? Que se relaciona con los TH1. ¿Qué citocina? No recuerdo, no. Ok, Javier. Citocina. ¿Qué interacción tienen los macrófagos con los TH1? Javier, Se ¿qué tú escucha dices? raro. ¿Tú dijiste Javier? Sí, dije Javier. Era que se escuchaba rara. Ellos segregan la interleucina 12. Ellos secretan, sí, la interleucina 12. ¿Qué más? Y también gamma otra vez. Los macrófagos. Para ellos, interferón gamma también, ellos secretan. Los macrófagos. Pero nada me era la 12 ya. Eso es lo que Y el hacían. TNF. Oh, sí, sí. El TNF que estimula los TH1. Recuerden, señor. Ese sí, eso ustedes tienen que saberlo. Tienen que siempre saberlo eso. Porque hay correlaciones clínicas anti-TNF. No se genera, no hay TH1, pues no hay estimulación de TH1, no hay interferón gamma, no hay macrófago, no hay granuloma, tuberculosis miliar. Sí, que hay que de unos medicamentos, de que si lo estaban tomando, primero tenían que hacerse la prueba de TB y esa cosa. Sí, para tú dar un anti-TNF necesitas hacer una prueba de tuberculosis, es por eso. Entonces, importante, los macrófagos también liberan TNF y liberan interleucina 1 también, interleucina 6 también. Pero con relación a los TH1, tienen que saber esa relación de los macrófagos, de ese círculo de estimulación. Los macrófagos liberan TNF, estimulan los TH1 para que liberen interferón gamma y ellos a su vez estimulan los macrófagos. ¿Ok? Entonces, deben de saberlo. Ok. Entonces, seguimos viendo acá.
Entonces, como yo mencioné, si no hay interleucina, si hay una deficiencia en este receptor de interleucina 12, ¿qué ustedes van a tener? Bueno, pues tuberculosis miliar, disseminated mycobacterial and fungal infections. Entonces, fíjense en este síndrome, el síndrome de Job, Hyper IgE syndrome. Eso no tiene nada, no hay nada que explicarle aquí. Ustedes se lo aprenden eso que está acá. Esas son las características. No hay nada que explicarle. Chronic mucocutaneous candidiasis. La deficiencia del gen aire. Acuérdense que eso se ve acompañada también de un síndrome poliendocrino, bien, en el cual, por ejemplo, hay Addison's disease. Hay un Addison, por ejemplo, y puede haber Hashimoto, enfermedades autoinmunes, endocrinas. Ok. Entonces ustedes tienen aquí el Severe Combined Immunodeficiency. Ya nosotros hablamos de eso cuando dimos bioquímica. Entonces ustedes lo tienen. Aquí hay dos formas, fíjense, la autosómica recesiva o la deficiencia de la cadena gamma de esto del receptor de interleucina 2, que ese es X-link. Una de esas dos te va a producir la misma enfermedad. Entonces aquí ustedes van a tener, señores, una deficiencia tanto del linfocito T como del linfocito B. Van a tener infecciones a repetición con hospitalización, infecciones severas. Bien. Ataxia telangiectasia, el gen ATM. Miren la triada, no hay mucho que mencionar acá. Deben de tener pendiente en esas patologías que inmunoglobulinas se pueden aumentar o cuáles se pueden disminuir. Ustedes tienen aquí, déjame ver. ¿Dónde está el Hyper IgM syndrome? Aquí mismo. El Hyper IgM syndrome, ustedes saben que el CD40, o sea, cuando hay una interacción entre los linfocitos B y los linfocitos T, lo que hay es que los linfocitos T expresan el ligando CD40 y los linfocitos B expresan el CD40, y esa estimulación del ligando con ese receptor es lo que me va a estimular más las citocinas, ¿verdad? Me va a estimular la generación del cambio de clase, bien, de la inmunoglobulina. Por ende, solamente en el Hyper IgM syndrome es que solamente hay IgM, porque no puede ocurrir el cambio de clase, y las otras están disminuidas. Miren acá que no se puede formar el centro germinativo, o sea, en los folículos. Eso es porque si no hay esa estimulación, acuérdense que yo les mencioné que cuando ocurre esa estimulación de los linfocitos B, hay una clona de esos linfocitos B que va al folículo a dividirse y a generar el somatic hypermutation, ¿verdad? Y la afinidad de la región variable. Entonces, eso ocurre en el centro germinal. Entonces, si no se da esa estimulación, no ocurre eso. Tienen Wiskott-Aldrich, la triada, eso se lo ponen así clásico, así mismito se lo ponen en las preguntas, la misma triada se lo ponen. Leukocyte adhesion deficiency, eso lo entenderemos bien cuando veamos el proceso inflamatorio agudo. O sea, en un proceso inflamatorio agudo. Ok, denme otro segundo, señor. ¿Qué pasó? El perro, loco. Pero yo tengo un paciente con el amonio a toque aquí. ¿Qué? ¿Por qué es? ¿Será que los puedo matar, perros?
Fran tiene instinto Fran asesino. se ve que se quita, lo mata de ahí al punto. Sí, loco. Una puñalada. ¡Chua, chua, chua, chua! ¿Tú te imaginas? No? Ay, Dios mío. Me están volando. No, nunca. Nosotros nunca. Ah, tato, no te aburres que tú estás grabado, yo lo escuché. Yo lo veo ahorita en la grabación. Ok, señores, miren. Local Cell Adhesion Deficiency. Ustedes, eso lo vamos a entender bien cuando veamos el proceso de migración de los neutrófilos. Bien, cuando veamos ese proceso, entonces yo les explico bien esto. Pero por ahora, ténganlo pendiente. Me lo acuerdan por si acaso. Eso lo vamos a ver en patología. Che de Higashi, hay deficiencia de este gen. Ese gen lo que tiene que, mire, ese gen lo que participa, o sea, lo que hay es una disfunción de microtúbulo. Entonces, el albinismo es porque no hay migración normal de los melanosomas. Bien, los melanocitos lo que hacen es que ellos pasan los melanosomas a las células de escamosa, a la célula cutánea. Entonces, cuando este proceso de paso de los melanosomas es dependiente del microtúbulo. Ok, entonces eso es Escherichia Higashi. Ustedes van a ver albinismo usualmente con infecciones a repetición. Entonces, enfermedad granulomatosa crónica ya lo vimos. Eso no tienen que estudiarlo, eso yo nunca utilicé ese cuadro. Eso es, por ejemplo, eso es lo que te dice, bueno, la deficiencia de célula T te favorece a que a sepsis bacteriana, la deficiencia de célula B te favorece a infecciones por estas bacterias y así sucesivamente. Esto es importante, sí, la deficiencia del complemento tardío, o sea, de C5 a C9, te produce infecciones por Neisseria, tanto gonorrea como meningitis, y ya. O sea, lo otro ustedes lo pueden repasar, no hay mucho que explicar de ahí, de ese cuadro. De rechazo de trasplante, miren, el rechazo de trasplante agudo, eso es sencillamente que eso no debe de pasar. Eso es lo primero. Un rechazo hiperagudo no debe de ocurrir, porque eso es la presencia de anticuerpos preformados. El recipiente tiene anticuerpos preformados de antígenos que se encuentran en el donante. Bien, entonces esta reacción no debe de ocurrir, porque eso se cruza y se hacen una serie de pruebas para que para descartar que pueda ocurrir una reacción hiperaguda. Entonces, bien, lo que hay usualmente es esto, trombosis, eso se precipita, inmediatamente tú le abres el flujo sanguíneo a ese órgano, todas esas reacciones antígeno-anticuerpos se precipitan y se necrosa inmediatamente. Entonces, la reacción aguda es usualmente por una disminución en la inmunosupresión. O sea, un paciente que tiene buena inmunosupresión no debería de presentar una reacción aguda. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay en la reacción hiperaguda? Un infiltrado linfocítico. Bien, CD8, CD4, un infiltrado de linfocitos. La crónica siempre ocurre. ¿Ok? Esta siempre ocurre. Y esto es sencillamente la presencia de el graft en el recipiente. Ese graft, ese trasplante, lo que va a hacer es que
con el tiempo se van a estimular fibroblastos que van a generar fibrosis del órgano en cuestión. Hay tiene distintos nombres, o sea, recibe distintos nombres dependiendo del órgano. Por ejemplo, en el corazón, las arterias coronarias, por ejemplo, sufren aterosclerosis acelerada. En el hígado, vanishing bile duct syndrome, bronquiolitis obliterans en el pulmón, y nefropatía, chronic allograft nephropathy en el riñón. Y ya. El graft versus host disease es que los linfocitos T del graft, o sea del donante, atacan al receptor, y eso usualmente te va a producir reacciones cutáneas y te produce daño a vías biliares, te produce una reacción cutánea que se parece como un lichen planus, produce el vanishing bile duct syndrome también, lo único que en este caso sería agudo, gastrointestinales, diarrea, etc. Bien, esto es mediado por linfocitos T. Ok. Entonces ya con eso concluimos inmuno, señor. Ok.